Dios me le bendiga, mis amados. Un abrazo, un saludo afectuoso para todos mis seguidores. Les invito a que se suscriban en mi canal porque vamos a llevar una palabra de consuelo y de aliento para bendecir a este pueblo de Dios. Hoy estaremos tratando sobre el tema Dame la lista. Y vamos a estar leyendo en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a tratar un tema muy importante de actualidad. Bien, vamos a leer en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, que dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, por tanto más, procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Qué bueno. Hoy estaré tratando un tema de mucha importancia. Recuerden que en los días que les he hablado de esto, he hablado de mi preocupación, y vuelvo y les digo que no me gusta usar la palabra preocupado, sino ocupado. Ocupado en los asuntos de Dios, muy ocupado, porque la iglesia está viviendo un tiempo duro y peligroso, donde se ha procurado tergiversar, cambiar, torcer la palabra. Hablaba con un querido amigo pastor y le decía que mi temor no es que los impíos traten de sacarnos de la verdad, sino porque por desgracia, de dentro de la iglesia, están por sacarnos del evangelio. Y de eso le hablé en la semana pasada. Pero hoy voy a hablarle, dame la lista. Y usted me pregunta, ¿y qué es la lista? Yo le voy a hablar de ese tema un poco más adelante, porque vamos a hablar algunos minutos y quiero que seamos edificados en la palabra. Dice la Biblia, hablando Simón Pedro es siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han sido llamados por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Y no habla él de una fe igualmente preciosa que la de ellos. Ahora, ¿cuál es mi preocupación de esto? Ahorita hablaba con un colega pastor y hablábamos de la situación que está pasando en el mundo. Y le digo que en el mundo nada sucede por casualidad. Todo tiene una razón de ser. Se llama causa y efecto. Nada sucede por casualidad. Y entonces, esto que está pasando en el mundo es un asunto, yo diría que es inducido. Ahorita leía yo el Salmo 119. Mire, para mí esto que está diciendo Pedro es de suma importancia y hay que oírlo, hay que analizarlo. Le decía yo que me he dedicado en estos últimos años a escudriñar la palabra, a escudriñar la Biblia, no a leerla, sino a profundizarme en ella, a invertir tiempo en escudriñar la Biblia. Entonces, Pedro nos dice que nosotros tenemos una salvación preciosa igual que la de ellos. ¿Que cuál es de ellos? Ya le decía en una ocasión que esa fe de Pedro, usted conoce la línea de los judíos. Ya le decía el día pasado que los judíos se creyeron que Dios era de ellos. Y posiblemente Pedro esté hablando en esa posición. Y dice que Dios nos ha dado, óigalo bien, nos ha dado una fe preciosa como la de ellos. Y damos gracias a Dios por ello. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, aleluya, y de nuestro Señor Jesucristo. Porque como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y voy al grano. ¿Qué está pasando? Hoy, yo le decía en semanas antes que la fe está en peligro. ¿Y en peligro por qué? Porque le decía a un colega que hoy nadie quiere ser de los ministerios que dice la Biblia, de apóstol, profeta. Nadie quiere ser pastor ni evangelista. Usted ya no ve evangelista, pero tampoco nadie quiere ser pastor. Pero sí están en una iglesia pastoreando, pero son apóstol o son profeta, no son pastores, porque eso como que lo minimiza. Por Dios, como que minimiza a un ministro cuando se identifica como pastor. No es pastor, pero está pastoreando una iglesia. Porque ya la palabra pastor o evangelista como que es muy bajo. Bien, entonces dice Pablo, ¿a dónde corre la gente? Mi mensaje es un mensaje a la conciencia, para una reflexión y un análisis profundo. Porque yo sé que en el corazón de muchos pastores hay una gran preocupación. Porque ¿hasta dónde nos van a llevar? Y sé que un colega mío cuando oiga esa palabra se va a sonreír. ¿Hasta dónde nos quieren llevar? Yo se lo decía eso hace como 20 años. Porque vi cuál era el camino que estaban por recorrer los concilios.
y los predicadores. Y yo decía, ¿hasta dónde nos quieren llevar? Mire, hasta dónde nos han llevado. Pero vamos a decir, vamos a continuar. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a nosotros se nos dio. Mire, mi hermano, ¿a dónde que está corriendo la gente? ¿A dónde corren los cristianos? A los grandes congresos, a las grandes actividades, a las grandes reuniones de masa, donde hay un movimiento de tumbar gente, de ministrar, de hablar mucha lengua, de ver muchos milagros. Yo les dije que soy una persona preocupada por eso, porque la gente se va detrás de esto y va detrás de los milagros. Y Jesús en una ocasión enfrentó a alguien, a una multitud que iba detrás de los peces y de los panes. Pero esa es la comida que perece. Ustedes andan detrás de la comida que perece. Usted ve que la gente, si hay un congreso, va detrás de los congresos. Y allá posiblemente que alguien lo tumba, lo sopla y le ponga un manto y gloria a Dios. Pero viene con la misma carga y con la misma preocupación. No se libera. Esa gente cuando vuelve a otro congreso, vuelve al otro congreso. Y vuelve con la misma carga y la misma preocupación. Ahora, Pedro te está diciendo que esa misma fe que tienen ellos, Dios nos la ha dado. Dios nos la ha dado. Ellos entienden que tienen algo que se lo ganaron. A nosotros nos la ha dado Dios. Créete eso, hermano. ¿Cómo tú vas a pagar 5,000 pesos porque quieres ir a un congreso? Yo no pienso que sí, podía ser. Pero para buscar salvación, para buscar sanidad, dice que esa misma fe nos la ha dado el Señor. Ahora, yo estoy hablando de la lista, una lista que nosotros tenemos que añadirle a la fe. Todo el que se quiere salvar comienza por la fe. Y para mantener esa fe tiene que estar en el amor. Cuando tú tomas esta lista, te vas a dar cuenta que va a comenzar por la fe y va a terminar en el amor. Y que yo te dije del Salmo 119. El Salmo 119, yo quisiera leerle un pedacito del Salmo 119 para un par de versículos del Salmo 119. Porque Salmo 119. Oiga, qué hermoso. Porque yo le dije que eso me preocupa. ¿Qué es lo que está pasando con la gente cristiana? ¿A dónde nos van a llevar? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿En qué Dios es el que creemos? ¿Por qué andamos detrás de los hombres? Buscando un milagro, alguien que nos ponga la mano, alguien que nos escupa, alguien que nos dé una palabra. Y mira la palabra aquí, una palabra tan poderosa, un salmo tan poderoso como el Salmo 119. Y el Salmo 119 comienza en su versículo 1 diciendo: bienaventurado lo perfecto de camino, lo que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con el corazón le buscan. Si usted traduce esa palabra de bienaventurado, le va a decir: usted es un dichoso, porque Pedro dice que Él nos dio esa misma bendición que le dio a ellos. El mismo Dios que lo usa, te va a usar a ti de la manera que Él quiere. Pero yo quiero seguir leyendo con usted. Es más, el Salmo 119 solamente habla de mandamientos y estatutos y ordenanza. Por eso yo hablé en tiempos atrás y hablaba de los grupos religiosos que enfrentaron a Pablo, que enfrentaron a los apóstoles, que enfrentaron a Juan. Grupos
que después se recostaban de la gracia de Dios para no guardar los mandamientos. Y en el Salmo 119 dice, vamos a ver, dice, el 119 dice, el 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Váyase entonces a la ley. ¿Cuáles son los estatutos? Los 10 mandamientos que los judíos lo llevaron a 613. Y Pablo en la Biblia lo reduce incluso a 1. Son estos 3. Y el mayor de ellos es el amor. En la Torá, en el Tanaj, usted va a encontrar 613 mandamientos que los fariseos y los escribas le algaban. Y tenían tanto poder que los llevaban guindados. Sí, pero guárdalo en tu corazón. Vuelvo el Salmo, guárdalo en tu corazón. Dice, ojalá fueren ordenados tus mandamientos. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Los estatutos son eso. ¿Detrás de qué anda? ¿Cuál es mi preocupación? Guarda los mandamientos, porque al final, pero ¿sabe lo que dice el Salmo 119, 9? Con todo esto dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero en ese salmo, usted lo va a leer de arriba abajo, usted va a encontrar en una parte, en la parte central, porque esos son puntos importantes de enfoque. El Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpia el hombre su camino? Guardando la palabra. Ahora, ¿qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otra palabra te está diciendo que lo que te guarda a ti no es una parafernalia, no es un show, no es un aparataje, no es un estadio lleno vendiendo gente que se caen, que se emborrachan, que se marean, porque detrás de eso que la gente anda. Dice, ¿con qué limpiará? Pero el Salmo 105, 119, 105 dice, lámpara es a mis pies. Porque que anda de día no tropieza. ¿Con qué que se tropieza? Con los pies. Entonces, si la luz de tu vida es la palabra para que tu pie no tropiecen, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que lo que te va a alumbrar tu camino, tu vida espiritual, es la palabra, el mandamiento, la palabra de Dios. Volvamos a Pedro. Entonces volvemos a Pedro y te dice, tenemos una lista que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Dios nos la ha dado. Dice, por medio de su divino poder, mediante que el conocimiento. Pero ¿qué anda buscando la gente? Usted que me escucha, ¿qué anda buscando la gente? La gente anda buscando unción y poder, ministerio, gloria, revelación. ¿Con qué limpiará mi camino? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, es el conocimiento. Por eso que usted ve que la Biblia dice que lo llevan como ídolo mudo, como oveja al matadero, porque le falta conocimiento. Mi pueblo se pierde porque le faltó, no porque no tenía. Le faltó. Pero si usted se va entonces a la Biblia, va a encontrar toda esa batalla que vivió el pueblo de Israel. Yo recuerdo que analizaba ayer, cuando Nehemías, ¿cuántos años tenía la ley, el libro extraviado? No tenían ley, vivieron sin ley. ¿Cuántos años vivió Israel sin rey, sin sacerdote?
pero sin ley. Y cuando Esdras trae el libro y lo lee, dice que el pueblo se reunió y lloró amargamente porque ellos descubrieron que todo su fracaso fue porque olvidaron la ley de Jehová. La ley de Jehová. Volvemos a la lista. Entonces dice, por medio de las cuales, dice el conocimiento, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice, por la cual nos ha dado preciosa y grandísima promesa. Porque lo mismo que ellos tienen, que te arrastran, que te llevan, que te convencen, que te engañan, tú lo tienes. Ahora, que tú no lo usas, pero debes usarlo. Te estoy advirtiendo. Entonces dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, nos las ha dado Dios, para que por ella llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Señor, el Evangelio no es milagro. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuánta gente que se han sanado de cáncer, de sida, de cuántas cosas Dios la ha librado de accidentes y andan por ahí atracando, robando, haciendo de todo? El Evangelio no es el milagro más grande, es la salvación de tu vida, de tu alma. El Evangelio no es un milagro, el milagro de la salvación. La gente anda detrás del Evangelio buscando milagros y haciendo milagros y creyendo que con eso. Mira, yo vi un video en estos días que me sorprendió de uno que estaba predicando y decía que se descuidó, que era un hombre que enseñó tanta gente, pero se descuidó tanto que nada más salía a hacer milagros y se descuidó y no buscó a Dios y después andaban, era un empedernido, porque creyó que haciendo milagros estaba bien, pero no había integridad con Dios. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que llegáramos a ser participantes de su naturaleza. Ahora, yo pregunté una vez, ¿cuál es la mejor marca de vehículo? Póngale nombre. Y usted busca la mejor marca de vehículo, póngale Toyota, que aquí es lo que más se usa, que aquí el mundo quisiera tener un Toyota, pero póngale en Toyota. Y te dice, pero un Toyota con un mal chofer, un Toyota con un chofer de cuidado, que no tenga neumático, que tenga malos aditivos, que tenga mala gasolina, que usted no le eche agua, que usted lo descuide. Ese Toyota puede ser la mejor marca, pero resultará ser la peor porque usted no lo está usando como debe de usarlo. Entonces, usted tiene la naturaleza de Dios, pero Romano nos dice que es a lo que andan en el mandamiento de Dios. Entonces, tenemos la naturaleza, pero no andamos conforme a esa naturaleza. Amén. Entonces dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, ¿no ve?, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces nos dice que habiendo huido, porque nosotros tenemos esa naturaleza, pero si estamos ligados a la concupiscencia del mundo, entonces no nos funciona la naturaleza que tenemos, porque no la sabemos usar. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Mi hermano, me da la idea de llevarlo a las 10 vírgenes o a Osea capítulo 2, para que vayamos a Génesis creo que 32. No, me da la idea de hablar de las 10 vírgenes. ¿Qué pasa con las 10 vírgenes? Si usted lee Mateo 25, se va a dar cuenta que las 10 vírgenes, mire qué dice las 10 vírgenes.
Y estamos hablando, dice, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 10. ¿En qué se parecían? 10 vírgenes, pero 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué pasó con la insensata? Que no llevaron, ¿qué es lo que Dios da? El aceite. Mira, hermano, ¿qué da Dios? El aceite. Ahora, ¿quién tiene la lámpara? Las 5 vírgenes tienen 5 lámparas. ¿Vio? Se consumió un aceite de las 5, de una de las 10. Entonces, ¿qué pasó? Veo, mi hermano, óigame bien. 5 prudentes, 5 insensatas. Estoy hablando de la ley y de la gracia. Que la gente cree que porque Dios lo está usando, que yo no creo que Dios lo está usando. Que porque Dios lo está usando, yo también, violando todas las reglas del mandamiento de Dios. Ahora, mírenlo aquí. Dice, el reino de los cielos es semejante, igual o parecido a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 de ellas, dice, tomando consigo, con ella, su aceite y su lámpara. Eran 10 igual, van con el aceite y con lámpara y eran 5 y 5. Ahora, ¿dónde está el resultado? ¿Dónde se ve la diferencia? Que 5, dice, las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo el aceite, llegándonos a dar la naturaleza divina, pero se viola cuando hay corrupción en esa naturaleza. Y yo quisiera que la gente conociera más cerca a todos esos grupos de gente haciendo cuantas cosas y haciendo milagros, y que conozcan la verdad de eso. ¿Quién es que da el aceite? Dice, es Dios. Dios es el que da la unción del aceite. Pero ¿quién pone la lámpara? Las mujeres. Entonces, Dios pone el aceite y tú pones la lámpara. Jacob, usted lo va a encontrar ya en Jacob, que peleó con un ángel, que durmió, Entonces, Jacob tenía de todo, como Sansón. Pero ¿qué hizo Jacob? Peleó con el ángel, tenía un maldito nombre, no le servía para funcionar. Es decir, no es Dios el que limpia, pero yo tengo que poner esa parte. Estoy hablando en relación a lo que tú crees, que como Dios te está usando, que tiene mucho poder, pero está violando la ley. Lo que funciona es no violar las reglas, no violar el orden. No te ufanes creyendo que Dios te está usando. Que ellos hay gente que saben que así no es que Dios usa a la gente. ¿O cree que no? Habemos gente que sabemos que eso mayoría es show y mentira y cuento, porque eso lo vivimos en el Antiguo Testamento y lo vivimos en el Nuevo. Entonces, aquí hay gente que sabe y que conoce eso. Ahora hay ignorante que se le olvidó lo que dice Pedro. Entonces, cuando tú buscas la mujer, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ¿qué pasó? Dice, si tan solo tocare el manto, seré sana de ese azote. ¿Dónde fue? Ella se quedó en la casa. No, había gastado todo y le fue peor, pero oyó hablar de Jesús, que es la parte que tú tienes que poner. Añadí a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, esfuerzo. Ella oyó hablar de Jesús y fue detrás de él. Entendió que con un asunto como el que ella tenía, una dificultad que para los judíos eso era una contaminación de muerte, entonces ella no se atreve a ir, pero dijo, si tan solo lo tocare, seré salva de mi azote. Tiene fe, pero tomó poniendo toda diligencia, por eso añade.
puso su diligencia. Esfuérzate. Y se fue y escondida tocó el manto. Ya no tenemos mucho que hablar del manto y por qué el manto. Pero tocó, sí, fe, sí, pero tuvo el coraje de hacerlo. Y allá viene la voz, alguien me ha tocado. ¿Cómo, maestro? Los primeros sorprendidos son los discípulos. ¿Cómo tú dices eso? Y tú no sabes que aquí la multitud, todo el mundo está... Mira, alguien me tocó. O no podía Dios sanarla sin tocarla, pero su decisión, su coraje, por eso poniendo toda diligencia. ¿Qué le dije ahorita? ¿Cuál es la mejor marca de vehículo? Puede ser la mejor, pero si tú no le das el uso necesario, la marca no funciona. El evangelio funciona guardando los mandamientos. Aleluya, aleluya y aleluya. El evangelio funciona guardando los preceptos divinos. Usted puede hacer todos los aparatajes porque usted va a encontrar a mucha gente para engañar. Por eso dice un refrán en el mundo: todavía viene Juan y Jaya. Usted puede usar todos los argumentos, pero yo estoy exhortando a la gente que no se dejen engañar, porque por el mundo han salido muchos engañadores. La Biblia no lo dice cuando dice engañadores porque son los del mundo haciendo, no, engañadores desde adentro. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? Dice, por tanto, poniendo toda diligencia o esfuerzo. ¿Qué es lo que? Vamos a ver. Poniendo toda diligencia, por esto añadí a nuestra fe conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que es el conocimiento? Ahora, adquirir información. El conocimiento es cuando tú adquieres información, pero que sean valiosas para comprender la realidad por medio de la razón. De tú te sientes y dices, pero ven acá, yo vi que este tipo hizo un milagro, sanó, hizo tal cosa. Dice, y eso puede ser posible, porque yo conozco la esposa de ese tipo, pero yo lo vi predicando, y será verdad que Dios use a ese tipo. Entonces, valiosa, conocimiento, dice, buscar, adquirir informaciones valiosas, ¿sí?, para comprender la realidad por medio de la razón. Siéntate, razona. Eso que te estoy diciendo que te leí de Judas, de Lucas, de Pedro, léelo otra vez en tu casa. Dice, poniendo toda diligencia, dice, añadí diligencia. El diligente, eso tiene una razón lógica o muy específica en lo que leemos en Pedro, pero no estamos haciendo esa explicación porque no tenemos ese tiempo. Entonces, poniendo toda diligencia, dice, añadí conocimiento. Al conocimiento, se llama la vida, porque estamos hablando de concupiscencia, que es apetito desordenado del deseo que no le agrada a Dios. Pero dice, poniendo toda diligencia, dice, al conocimiento propio, al dominio propio, paciencia. A la paciencia, esa es la lista. Y yo le voy a decir la lista de nuevo. A la paciencia, piedad. El cristiano tiene que llenarse de todo eso, tipo de eso, porque esa lista tiene una razón lógica, razonable en la Biblia. Y ya yo se lo dije el otro día. En la antigüedad no era tan fácil tener una Biblia de esta. Tener un rollo, porque una Biblia te podía durar 2 o 3 años para hacerla. Y ningún pobre podía tener una Biblia. Ahora cualquier gente tiene 3 y 4 Biblias. Entonces, yo recuerdo el encuentro del eunuco con Felipe. El eunuco iba todos los años leyendo una Biblia que tenía un rollo, pero el eunuco era el empleado de una reina y iba leyendo el libro y no entendía, pero tenía un rollo. Ahora,
al cristiano, al pobre, se le hacía difícil. Ahora, los maestros, cuando llegaban a la escuela, daban esa lista y usted tenía que rigurosamente, aquí hoy tenemos una lista, y adaptándose a esa lista. Por eso la Biblia dice que se lo escriba al caminar, cuando vaya de la casa, de regreso, escríbeselo cuando se levante, cuando se acueste, en todo momento, porque tenía que tener esa lista. Y ya yo le dije que era de pena, porque el que se sabía la palabra tenía vida, porque la Biblia dice que mi palabra es vida. Entonces, el que tenía la palabra tenía vida, el que no tenía la palabra tenía la muerte. Entonces, la palabra de Dios son vida, el mandamiento de Dios es vida. Entonces, dame la lista, y yo voy a terminar la lista diciéndole, porque si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar ociosos. Amén. Y el que tiene esta lista no caerá jamás. Entonces, ¿cuál es la lista? El mandamiento, el testimonio de Dios. Yo invito a mis seguidores que lean la Biblia, que vayan al mandamiento, que no se dejen engañar, que Dios tiene muchas cosas que ofrecerte y muchas cosas que darte. Dios no te va a defraudar. El evangelio no es un milagro. El evangelio no es una sanidad. El evangelio es el poder de Dios para transformar, para cambiar a través de la palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te dé conocimiento. Y te invito, mi hermano, que te suscriba a mi canal. Dios te bendiga.